Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a hacer el resumen de la clase del día de ayer. En el libro de Lucas, capítulo 15, abre tu Biblia, por favor. Vamos a estar leyendo la palabra a partir del versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 15, del 1 en adelante. Comentaba mi hermano Agustín el día de ayer que estas tres parábolas tienen un ejemplo igual de enseñanza en cuanto al arrepentimiento, de reconocer que eh, estamos pecando ante Dios y regresamos a la presencia de Dios, el regresar a la casa del Padre. Entonces, el primer ejemplo es esa oveja perdida, así que vamos a estar leyendo los labradores, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces esos cobradores de impuestos o publicanos y otros pecadores de mala fama venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, quizás para los fariseos esto era momento para ellos poder hablar mal del Señor, como dice el versículo 2. Por eso los fariseos, los maestros de la ley religiosa, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y aún hasta comía con ellos. Entonces, Jesús, viendo el corazón de ellos y queriendo enseñarles y llevarlos realmente al verdadero conocimiento de la palabra, les da la parábola o la siguiente historia de la oveja perdida. Dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia, verso 4. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Verso 5. Y cuando, perdón, que me estaban llamando. Verso 5. Y cuando la encuentre, hasta que la encuentre, y cargará con ella de alegría en sus hombros y la llevará a casa. Verso 6. Cuando llegue, llamará a sus amigos, vecinos y le dirá, alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por los 99 justos que no se extraviaron. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 15, hermanita. Versículo 1 en adelante, la oveja perdida. Entonces, observábamos esta historia y veíamos realmente cuál era el sentir que estaba diciendo Dios, y era el arrepentimiento, el reconocer la importancia de Cristo, el reconocer la importancia de Jesús en cuanto a que nosotros necesitamos dejarnos moldear por la palabra, necesitamos dejar que Cristo obre en nosotros. Dice versículo 8, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá la lámpara y barrerá toda la casa y buscándola con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llama a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Me llama la atención estos dos ejemplos de, de cómo Dios está viendo al pecador, de cómo Dios está observando la conducta de todos nosotros. Es decir, que si nosotros estamos en algo fallando y nos hemos alejado de Dios, en el momento que reconocemos, en el momento que oramos al Padre para volver nuevamente y entendemos la voluntad de Dios, ese es el gozo que siente Dios cuando un pecador se arrepiente. Me llama la atención también y me hizo acordar cuando Jonás, dentro del vientre del gran pez, allí lo que hacía era descender, estaba en lo más profundo, en lo más hundido por huir de Dios, y ahí empezó a orar a Dios y reconoció que Dios era el único que podía salvarlo, era el único que podía llevarlo nuevamente salvo. Y eso fue lo que hizo que Dios ordenara al pez y que lo vomitara en tierra. Siempre hacer la voluntad de Dios hace que Dios esté con nosotros. Y eso es lo más importante. Vamos a ver ahora a continuación
El hijo pródigo. Bueno, bendiciones, hermanitos. Hermano Agustín Afonso. Buenas tardes, mis amados y queridos hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase este compartir de la palabra de Dios, porque la idea es que todos participemos en esta clase. Cada uno aporte su granito de arena en cuanto a su conocimiento de estos temas, porque son temas que se han hablado mucho. Se han hecho muchas prédicas con estas parábolas. Ciertamente, como estuvimos hablando ayer, como dijo Alejandro, ayer estuvimos hablando sobre la parábola de la oveja perdida y también de la parábola de la moneda perdida. Y algo que no comenté ayer es que estas tres parábolas, solamente la de la oveja, la de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo solamente la menciona Lucas. Mientras que la parábola, la oveja perdida, también la menciona Mateo. Solamente que Mateo la menciona en otro contexto diferente al que menciona Lucas. Mateo, eso está en el capítulo 18, versículo 10 en adelante de Mateo. Y el contexto de Mateo es sobre, en el contexto habla sobre quién es el más grande en el reino de los cielos, quién es el mayor en el reino de los cielos, que es la pregunta que le hacen los apóstoles. Y él poniendo un niño en el medio, dice, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es más o menos el contexto. Y después habla de no ser tropiezo para estos pequeños que creen en él, para todos estos pequeños que creen en él. Ese es el contexto, o sea, es no ser tropiezo. Y si tu ojo, tu mano te es ocasión, o tu pie te es ocasión de caer, quítala de ti, mejor te es entrar en el cielo sin uno de esos miembros o sin uno de esos órganos, que entrar completo o ir completo al castigo eterno, al infierno. Entonces el contexto tiene que ver con eso. Vamos a leer un momentico el texto de Mateo para hacer una pequeña comparación. Y él habla, o empieza hablando, de no menospreciar a uno de estos pequeños. Según Lucas, uno de estos pequeños son los publicanos y pecadores, porque el texto está dedicado a ellos, a los publicanos, a los pecadores. Entonces, uno de los pequeños puede ser cualquiera de nosotros, no necesariamente tiene que ser niños, o sea, pueden ser adultos, pero son personas menospreciadas por los que tienen conocimiento, por los que eran líderes religiosos en ese momento. Hay personas o algunos análisis que se han hecho de estos textos, y dicen que en realidad el que está más acertado es Lucas, porque la parábola se habló por causa de los fariseos y los escribas que estaban criticando a Jesús por el hecho de haber recibido a los pecadores y publicanos y hasta haber comido con ellos. Mientras que Mateo habla de los niños, de no hacer tropezar a un niño, el que menosprecia a un niño, a estos pequeños, y tiene que ver con la inocencia o con las personas que Dios ama, porque Dios ama a todos. Dice, mirad, en el versículo 10 del capítulo 18 de Mateo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Fíjense que aquí habla de que Jesús o el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, y habla de no menospreciar a uno de estos pequeños. Entonces el menosprecio de estos pequeños aparentemente se refiere a lo que las personas menospreciaban o rechazaban o despreciaban, porque los fariseos, los escribas, todo lo que eran los líderes religiosos, ellos en vez de ayudar a tratar de que estas personas que eran pecadores o cometían faltas en cuanto a la religión judía, que ellos lo que practicaban, en vez de ayudarlos, más bien los menospreciaban. El hecho de que Jesús, como dije ayer, el hecho de que Jesús se juntara con ellos, ¿verdad? Y comiera con ellos, era símbolo de amistad y aprobación. Si yo me siento a comer con alguien, es porque estoy de acuerdo con lo que hace y soy amigo de ellos, porque ellos no hacían eso. O sea, los fariseos y los escribas y todos los que eran los religiosos, ellos no se juntaban con alguien que era considerado pecador para no contaminarse, mientras que Jesús sí lo hacía. Entonces ellos consideraban que Jesús estaba aprobando y teniendo amistad con estos que eran indignos para ellos, como eran por el caso de los publicanos que cobraban impuestos, y los pecadores que eran los que tenían oficios que eran menospreciados o mal vistos
por estos fariseos o estos escribas. Entonces Mateo dice en el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Igual que Lucas lo menciona. Así no es la voluntad de nuestro Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, Mateo habla de estos pequeños. El contexto habla de los niños. Pero yo pienso, o sea, según lo que se menciona Jesús acá en esta parábola, que no necesariamente se habla de los niños. Primeramente porque de los niños es el reino de los cielos. O sea, tú no puedes considerar a un niño como pecador, o por lo menos no era considerado. Y Jesús mismo lo dice, de los niños es el reino de los cielos. Y el que no se humilla como este niño, no puede heredar el reino de los cielos, decía Jesús. Entonces, aquí se está refiriendo a estos pequeños como las personas que eran menospreciadas por el pueblo. También otra razón que yo encontré para que esta historia o esta parábola de la oveja perdida tuviera un contexto diferente al contexto que Lucas le da, es que Jesús de repente utilizó la misma parábola en 2 ocasiones. O sea, es probable. Yo no sé si Jesús repitió parábolas durante los 3 años que estuvo en el mundo, o sea, enseñando. Pero probablemente pudo haber utilizado la misma parábola en 2 ocasiones diferentes, en el contexto de los niños y aquí con el caso de los fariseos y los escribas que estaban criticándole por el hecho de que se reunía con pecadores y publicanos. Pero no sabemos si es así. Pero claro, Mateo habla de los pequeños y aparentemente los pequeños son las personas menospreciadas por la sociedad o por los que eran los líderes religiosos de ese momento. Entonces ya vimos esta parte de como dije, la oveja perdida. Eran 100 ovejas, ¿verdad? Se fue una. Y vimos también la moneda perdida. No eran 100, eran 10 monedas. Y se perdió una. O sea que a pesar de que eran muchas ovejas, el pastor se preocupó por una sola que se descarrió o se perdió. Esta mujer tenía 10 monedas y se preocupó por la moneda que se le perdió. Y después vemos el hijo pródigo, que son 2 hijos, y se pierde uno. O sea, va como en disminución, de 100 a 10, después 2. O sea, Dios toma en cuenta a cada uno individualmente. A Dios se preocupa por todos. Dios toma en cuenta a todos. Y Dios ama al pecador. Dios ama al que se descarría. Dios ama al que se sale del camino. Y la voluntad de Dios es que ese que se descarrió vuelva al camino de Dios. Por eso habla del pastor que vino a salvar a la oveja que se había perdido. Y Jesús allá en Mateo 18, él habla que él había venido a salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 19, cuando Jesús está en casa de Zaqueo, capítulo 19, Jesús estaba en casa de Zaqueo. Zaqueo le hace una comida, una cena, una comida. Y vemos el arrepentimiento de Zaqueo diciendo que va a cuadruplicar, si alguien defraudé, bueno, se lo voy a dar duplicado, triplicado. Fíjese lo que dice Jesús en el versículo 10 de Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Todos nosotros estábamos perdidos. Como dice Romanos capítulo 3, y lo vamos a leer un momentico. Romanos 3, versículo, empezando del 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos y los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Entonces, ¿quién estaba descarriado? ¿Cuál era la oveja que estaba perdida? Absolutamente las 100 ovejas estaban perdidas, todas. Pero Jesús, claro, él pone como ejemplo que se perdió una sola. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es que todos sean salvos. Porque ¿qué pasaba con los fariseos y los escribas? Ellos se consideraban justos. Por eso Jesús, en el versículo 7 del capítulo 15, él hace una referencia acerca de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo creo que es una manera irónica de referirse a los fariseos porque ellos se consideraban justos. Cuando no hay justo ni aun uno, como dice el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que es al contrario, todos se descarriaron. O sea, Jesús explica o trata de hacerles entender a los fariseos y a los escribas que para Dios todos son importantes y Dios quiere que todos vuelvan al rebaño. En este caso, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que estaba caminando un camino equivocado, estaban haciendo lo incorrecto. Y para que ellos reconocieran que el pastor había venido a salvarnos, a buscar la oveja que se había perdido, había venido a buscar la moneda que se había perdido. Pero en este caso, tanto el de la oveja perdida como el de la moneda salieron a buscarla. Pero la conclusión de las dos parábolas es que necesitan arrepentimiento. Dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El versículo 10, así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que la oveja es un animal sin raciocinio. Una oveja, si no la salen a buscar, ella no vuelve. Ella se puede perder y se puede hasta ahogar, como decía Lisbeth ayer, si cae en el agua por el pelaje. La moneda, si no la buscas, no aparece, tienes que buscarla. Pero Jesús se está refiriendo a nosotros, a los que sí piensan, a los que tienen raciocinio, y por eso después habla del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, a diferencia de la oveja perdida, a diferencia de la moneda perdida, no salieron a buscarlo. El padre no salió a buscarlo. El padre esperó que él volviera, se arrepintiera. Por eso la condición, Dios ama a todos, Dios ama al pecador, Dios ama a todo el mundo y por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros, porque él vino a salvar y a lo que se había perdido. Pero él requiere de nosotros arrepentimiento, cambio de vida, que cambiemos nuestra vida, que cambiemos nuestra manera de pensar y que volvamos a los caminos de Dios, que hagamos la voluntad de Dios y principalmente que reconozcamos, o ellos en este caso, que reconocieran quién era Jesús, que era el Mesías, que los había venido a salvar. La hermanita Lisbeth creo que quería hablar o decir algo. Sí, buenas noches, buenas tardes para todos. También nuestro Señor Jesús va en busca de esa oveja perdida y deja las 99 en su redil, porque mientras estén en el redil están seguras, están protegidas. Por eso vemos que cuando el hijo mayor le dice al padre, pero ni siquiera has matado un corderito para gozarme con mis amigos, él le responde que todo lo que es de él es suyo y dándole a entender que está seguro en casa, que así como él le dice, todo lo que es mío es tuyo. Aquí estás tú a salvo, este que se había perdido ahora ha vuelto. Entonces también se refiere a eso, de que mientras estemos con Dios, bajo su seno, bajo su manto, su protección en el reino de los cielos, es allí donde tenemos salvación, tenemos protección, estamos seguros, estamos en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Amén. Gracias. Amén. Hermano Iván. Un comentario, hermano, un comentario sobre lo que usted explicó sobre las tres de Lucas son parecidas. Aparecen los verbos buscar, encontrar y gozarse. Y sí, fui a leer también la palabra de Mateo y allá él habla de salvar. Es bien importante que ahí hay una diferencia. Pero al final de todo realmente llama al arrepentimiento y también al perdón en las tres. O sea que esa es una de las cosas que incluso por la parte humana siento yo que es un poco lo que más complica, pues siento yo, porque en la aplicación de la iglesia, por esa falta de perdón, mucha gente se pierde. Señor le bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Iván. Ciertamente, así es. Ok, entonces vamos para no perder más, para seguir estudiando, para seguir con este estudio, ya son las 8:30, okay. Bueno, son las 1:30, las 32. Vamos a leer versículo 11 hasta el versículo 32, para ver el texto del hijo pródigo. Creo que ya todo lo conocemos, esto se ha leído muchas veces, pero vamos a leerlo y vamos a ir analizando poco a poco el texto.
Leo, mi amado hermano. Lea, mi hermana. Parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle, y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Revivido, pero se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me habías dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén, hermanos. Amén. Esta parábola se puede dividir en cuatro partes. La primera parte sería la ida del hijo pródigo. La segunda, el regreso del hijo pródigo. La tercera, la actitud del padre. Y la cuarta, la reacción del hijo mayor. ¿Cómo reacciona el hijo mayor? Estas son las 4 partes que se puede dividir esta parábola. Vemos que Jesús en el contexto está refiriéndose a lo que había sucedido con los fariseos y los escribas, que estaban criticando a Jesús por el hecho de recibir a los publicanos y pecadores para hasta comer con ellos. O sea, los recibía para que escuchara sus enseñanzas y hasta se sentaba a comer con ellos. Entonces, estas 3 enseñanzas o estas 3 parábolas están referidas a ellos.
para que ellos entendieran realmente cuál debe ser la actitud correcta o cuál es el corazón de Dios. Estuve leyendo y algunos creen que este capítulo 15 de Lucas es el corazón del Evangelio de Lucas porque muestra el corazón de Dios, muestra el carácter de Dios, muestra el amor de Dios y la misericordia de Dios. Es lo que está mostrando. Y es lo que Jesús está tratando de mostrar en estas tres parábolas a estos escribas, a estos fariseos, a estos líderes religiosos que creían en Dios y que según sus propios conceptos, ellos mismos creían que estaban haciendo lo correcto ante Dios, así como el apóstol Pablo siempre creyó que estaba haciendo lo correcto ante Dios, hasta que Dios le abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba equivocado. Y creo que lo mismo estaba haciendo Jesús con esta gente, pero realmente ellos no es que no entendían, es que no querían entender, realmente no querían dar su brazo a torcer en cuanto a lo que Jesús estaba diciendo, porque ellos sabían y tenían las profecías y tenían todos los mandamientos y tenían toda la historia hasta desde la creación del mundo hasta sus tiempos, ¿verdad? Tenían todas las escrituras y ellos podían ver quién era Dios y cómo actuaba Dios realmente. Y podían ver ese amor de Dios. Entonces Jesús habla, después de hablar de la oveja perdida y de la moneda perdida, habla de un padre que tenía 2 hijos. Fíjese que después de hablar de 100 ovejas, después de 10 monedas, ahora habla de 2 hijos. Y de 2 hijos, ¿verdad? Dice que el hijo menor le pide al padre que reparta o le dé la parte de los bienes que le corresponde. Ciertamente, cuando uno tiene hijos, uno reparte los bienes que uno tiene para ellos, pero no los reparte uno, porque normalmente las herencias o los bienes se reparten cuando la persona ha fallecido. Normalmente es así. Pero aparentemente en las costumbres judías lo podían hacer antes de la muerte porque el padre no le negó la herencia, no le negó la parte que él le correspondía. Fíjese que dice, y les repartió los bienes. El que pidió la herencia fue el hijo menor. El mayor no pidió herencia, no pidió que le entregaran o le repartieran los bienes. Pero él dice, les repartió los bienes, o sea que los bienes se los repartió a los 2. Pero a pesar de que se los repartió a los 2, uno solo se fue, el otro se quedó trabajando con el padre, quedó pendiente del padre. Entonces vemos la actitud diferente o la visión diferente de los 2 hijos. El hijo menor tenía unas ideas o unas metas o algo que él quería hacer que era distinta a la del hijo mayor. El hijo mayor ahora ya tenía una madurez, más madurez que el menor y por tanto actuaba diferente a como actuaba el hijo menor. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué se va a una provincia apartada y por qué se va lejos? O sea, él no quería tener contactos con el padre. O sea, su relación con el padre aparentemente no era muy buena o él quería hacer su propia vida, quería disfrutar de la vida, quería disfrutar de su juventud, vamos a decirlo así. Y eso pasa muchas veces en nosotros mismos, en nuestras familias, en muchos hogares que conocemos, donde el hijo quiere vivir su vida, quiere apartarse de los padres para vivir su vida. Y normalmente se quieren ir lejos, ¿para qué? Para que el padre no tenga ningún tipo de control sobre ti, no sepa ni siquiera lo que estás haciendo, no pueda ver lo que estás haciendo. Fíjate que él se va a una provincia lejana. Dice apartada, una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él acumuló todo lo que el padre le había dado, lo que le correspondía por herencia, por ser hijo. Y se fue a vivir su vida, se fue a vivir la vida que él consideraba que era la mejor. Y la preocupación de este hijo menor ya no estaba en el padre, no estaba en la familia, no estaba en el hogar, no estaba en la hacienda del padre, estaba en él mismo. Era un egoísmo lo que tenía el hijo. Era egoísta, ¿por qué? Porque solamente pensaba en él mismo y quería disfrutar su vida. No le importaba el padre, no le importaba su hijo, su hermano mayor, sino que le importaba él mismo. Quería disfrutar, quería vivir su vida, quería alegrarse su vida. Pero ¿cómo quería alegrarse su vida? Viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Y como le dice el hijo mayor al padre, este desperdició tus bienes con prostitutas.
O sea, él estuvo en una euforia cuando se fue, viviendo la vida loca, como decimos nosotros hoy en día, viviendo la vida loca, porque tenía dinero, y para él lo más importante en el mundo era eso, era la parte de los bienes materiales. Por eso lo que él pidió al Padre fue eso, los bienes que le correspondían, porque la intención de él era vivir de esa manera. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ahí es cuando recibimos la primera cachetada, cuando ya no tienes medios de sustento, cuando se te acaba el dinero, cuando se te acaba todo. Y no solamente lo había malgastado todo, sino que vino una gran hambre en aquella provincia. Y cuando hablamos de que vino una gran hambre en aquella provincia, significa que ni siquiera había trabajo. O sea, porque el hijo menor, cuando se le acaba el dinero o los bienes que el padre le había dado, lo más probable es que pudiera buscar trabajo y seguir sustentándose. Era lo correcto, era lo que él tenía que haber hecho. Pero al venir una gran hambre significa aquí todo el mundo está pasando trabajo. Lo único que consiguió fue un trabajo indigno, porque nadie lo quería hacer. O sea, ¿quién quiere trabajar apacentando cerdos? Fíjese que él se va a trabajar. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un trabajo que era, por lo menos para un judío, el cerdo era un animal inmundo. Y sabemos que ellos eran judíos. Y Jesús está hablando de ellos, ¿verdad? De este padre con estos dos hijos. Y sabemos que eran judíos, van a trabajar en casa de un gentil o en la hacienda de un gentil, apacentando cerdos, que era un trabajo inmundo, un trabajo indigno para un judío. Era algo que era lo peor que podía sucederle a un judío, era apacentar cerdos. Y Jesús se lo está haciendo ver a los fariseos y a los escribas que estaban criticando por el hecho de sentarse con los pecadores y publicanos a comer. O sea, era lo peor que le podía pasar a un judío y ellos sabían que era así. Esta gente sabía que era así. Y es la única manera a veces de reflexionar sobre la vida. A veces cuando estamos bien, cuando nuestra vida está tranquila, cuando nos va bien, uno sigue viviendo la vida sin importarle los demás, o sin importarle en este caso Dios. Y uno vive la vida tranquilo, vive la vida en paz y vive la vida como uno le parece mejor. Pero cuando te empieza a faltar, cuando empiezan las cosas difíciles, cuando la vida no te llega, no te es tan fácil como antes, entonces tú empiezas a reflexionar y empiezas a ver cosas que no veías antes. Por eso el versículo 17 habla de que volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es cuando alguien se desmaya y se despierta. O sea, aparentemente este proceder de este muchacho, de este joven que estaba haciendo esto, era como si estuviera en un letargo, ¿verdad? Donde estaba como dormido, aunque estaba despierto, estaba como dormido y realmente no sabía lo que estaba haciendo, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, estaba obsesionado por disfrutar de la vida, estaba obsesionado por hacer su propia voluntad y se olvidó de lo más importante, se olvidó de lo que realmente es importante. Por eso dice volviendo en sí, o sea, volviendo en sí, o sea, empiezo a despertar a mis locuras, despierto a mis locuras y me doy cuenta de lo que yo hacía no estaba bien. Dice, ¿qué hice? O sea, ¿cómo se me ocurre? ¿Qué locuras cometí? O sea, y ahí es cuando vienen los arrepentimientos. Si yo no vuelvo en mí, o sea, si no vuelvo en sí, el arrepentimiento no puede ser parte de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que he cometido errores. Tengo que reconocer que lo que yo hice no estaba bien, que lo que yo estoy viviendo no es correcto. Y tengo que recorregir mis caminos. Y fue lo que este muchacho quería hacer. Dice, y él reflexiona y dice, ¿y cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjese que ni siquiera las algarrobas que comían los cochinos, él las podía comer, porque nadie se las daba, era para los cochinos, era alimento, aunque los pobres también comían algarrobas, pero en este caso, estas algarrobas eran para los cerdos. Dice que él quería, aunque fuera a comer de esas algarrobas, o sea, así sería el hambre que él estaba pasando, la necesidad que estaba pasando. Y se acordó de eso, volvió en sí y dice, bueno, ¿qué hice? En casa de mi padre yo estaba bien,
no me faltaba nada, tenía todo lo que yo necesitaba. Ahora no tengo nada. No solamente no tenía nada, sino que estaba siendo humillado de la peor manera que podía humillarse un judío, una persona que era del pueblo de Dios, que era apacentando cerdos. Un trabajo humillante para, no solamente para los judíos, cualquier persona, o sea, que tuviera que cuidar cerdos, porque cuando uno cuida cerdos, no sé si ustedes han visto las cochineras y han estado en cochineras, uno tiende a tener el olor del cochino también, o sea, uno se le impregna ese olor y terminas todo sucio, porque las cochineras están todas cochinas, como dicen, o sea, todas están así llenas de porquería, pues. Entonces uno tiende a impregnarse del olor y de la suciedad que representa esas. Entonces imagínense la condición de ese muchacho, se fue limpiecito con todos sus bienes y a lo que él llegó, a la decadencia que llegó por inventar, por querer hacer y vivir su propia vida. Fíjese que el padre no se menciona que le haya criticado el hecho de que haya pedido que le repartiera sus bienes. El padre no dijo nada. El padre simplemente le repartió sus bienes. Ahora, ¿cómo se habrá sentido el padre cuando el hijo menor le pide los bienes que le corresponden? En ese tiempo, la costumbre judía era que el hijo mayor recibía dos porciones, 2 tantos de la herencia. El hijo menor recibía un tanto. Si el padre le daba 15 denarios, 10 era para el mayor y 5 para el menor. Siempre esa era la costumbre judía. O sea, que era lo que se hacía en ese tiempo. No sé si el padre hizo lo mismo con ellos. Me imagino que sí. No sé si el padre repartió completamente todos sus bienes, porque por la historia que cuenta Jesús, el padre seguía con la hacienda y el hijo seguía trabajando para el padre, a pesar de que le había dado sus bienes. O sea, que el hijo siguió ahí, el hijo mayor. Entonces, él reflexiona, vuelve en sí y dice, ¿cuánto abundancia tienen los jornaleros de mi padre? No les falta nada, no les falta pan. Y yo aquí muriéndome de hambre. O sea, se dio cuenta de que cometió el error de su vida. ¿Por qué esperar llegar a esa condición para darse cuenta de que estamos en un camino incorrecto? Él tuvo que esperar que eso sucediera. El padre permitió que eso sucediera. El padre, estoy seguro que sabía que eso iba a suceder. Porque el padre, me imagino que era una persona de experiencia, porque no le negó los bienes. No le dijo, no, a usted no le corresponde nada todavía porque yo no me he muerto. Cuando yo me muero, ustedes peléense por la herencia. Pero en este caso, él simplemente se los repartió. A lo mejor el padre quería darle una lección al hijo. Y la única manera de aprender una lección es que la vivas. Nadie aprende por experiencia ajena, como dice el dicho por ahí. O sea, todos tienen que vivir su experiencia para poder aprender. Todos tenemos que llevar nuestros propios golpes para aprender. Y este muchacho tuvo que llevar sus propios golpes para poder aprender lo que significaba estar en casa del Padre y salirse de la casa del Padre. Y cuando hablamos de la casa del Padre, estamos hablando de la presencia de Dios, porque el Padre acá representa a Dios, está representando a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos he escuchado, hasta he escuchado hermanos que han dicho, yo me voy de la iglesia y cuando esté viejito vuelvo, porque quiero gozar mi vida? ¿Se ha escuchado eso? Hay personas que lo han hecho, porque estoy muy joven y no quiero disfrutar mi vida. Muchas personas equivocan sus caminos, equivocan su manera de pensar. Y este muchacho era el ejemplo de eso. Equivocarse pensando que estaba gozando de su vida cuando en realidad lo que le iba a traer era desgracia para su propia vida. Cuando nos apartamos de Dios, nunca las cosas van a salir bien. Era como decía el apóstol Pedro, es mejor no haber entrado a los caminos de Dios que después de haber entrado abandonar los caminos de Dios. Y entonces hay el dicho aquel de que la puerca vuelve a revolcarse en el lodo y el perro a su vómito. O sea, es mejor permanecer en la casa de Dios, permanecer juntos con Dios siempre, no apartarse. No hay ninguna razón, no hay ninguna razón. Nosotros disfrutamos sanamente de la vida estando en los caminos de Dios. No necesitamos apartarnos de Dios para disfrutar de la vida.
Nosotros disfrutamos más de la vida estando en los caminos de Dios, porque disfrutamos correctamente de lo que es la vida que Dios nos ofrece, sanamente como Dios quiere que la disfrutemos. Ahora, el hombre no solamente, este muchacho no solamente volvió en sí, reflexionó sobre cómo era la vida en casa de su padre, que sus jornaleros, él ni siquiera dice yo y mi hermano mayor y mi padre no les falta pan, sino los jornaleros, que eran los obreros que trabajaban para él, no les falta pan y yo aquí perezco de hambre, estoy peor que un jornalero y hasta cuidando cerdos. Entonces no solamente se trata de reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sino activarnos a tomar decisiones que nos cambien a una mejor vida. Y eso es lo que llama el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente saber que algo hiciste mal, no es solamente saber que te equivocaste en el camino, no es solamente saber que estás haciendo las cosas incorrectamente, sino tomar la decisión de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. Y por eso él dice, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré, o sea, voy a tomar la decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí es a quién está viendo el hijo pródigo en ese momento. Se da cuenta de que Dios sí existe, que no solamente había pecado contra su padre, sino que había pecado contra Dios. Estaba haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, no estaba haciendo lo correcto. El primer paso, despreciar a su padre, a pedirle los bienes, despreciarlo, irse de la casa, abandonar al padre, vivir perdidamente y de la manera que terminó. ¿Por qué? Por sus propias decisiones erradas. Entonces él se dio cuenta de que había pecado contra el cielo y contra su padre, pero primero pone el cielo, primero pone a Dios. Yo he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese que o sea, es la manera como él reacciona, es lo correcto, o sea, humillándose a sí mismo. Y yo creo que la persona que se arrepiente tiene que tener ese mismo sentir, es humillarse a sí mismo, tomando forma de siervo. Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no me recibas como tu hijo, no soy digno, aunque estoy arrepentido, aunque me di cuenta y sé que hice mal, que hice lo incorrecto, te pido perdón porque pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, o sea, tú no me puedes recibir como hijo, ya no soy digno de que eso suceda. Hazme como uno de tus jornaleros. Humillación, la humillación te lleva a ¿qué? Que decía Jesús, el que se humillare será enaltecido. Imagínense que este muchacho hubiera llegado a la casa del padre diciendo, papá, volví, necesito mi ropa nueva, mi anillo y mis zapatos, y que mates al becerro gordo. Papá no lo hubiera hecho. ¿Por qué el papá lo hizo? No solamente porque lo recibió sano y salvo, sino porque llegó humillado, llegó arrepentido. Eso es lo que Dios espera, porque el que se humille será enaltecido, y que el Padre lo enalteció, ¿por qué? Porque se humilló, llegó de esa manera. Yo no soy digno de que me llames, de ser tu hijo, de que me llames, hazme igual que un jornalero, o sea, trátame como un empleado tuyo, como un obrero. Eso es lo que el hijo esperaba, y era sincero. No es que él lo hacía para que el padre se condoliera de él, era sincero, él estaba dispuesto a que eso sucediera, pero el padre no actuó de esa manera. Por la misericordia del padre, ¿verdad? O sea, le hizo diferente a como él esperaba, lo trató diferente de como él esperaba. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Quieren hacer comentarios? Me gustaría que hicieran comentarios. Amén, hermano. Para después ver, ya vimos la primera parte que es la ida del hijo pródigo. Ahora vamos a ver solo un comentario ahí. La realidad que el párrafo en sí, todo, para mí debería llamar el padre bueno. Empezando por ahí, y luego podemos ver la mente de se puede ver incluso hasta este joven era un adolescente por el tipo de mentalidad que tenía, y como que es como lo normal, como funciona un adolescente, ya cuando se siente con el dinero, y especialmente algo que no ha trabajado, algo que no le había costado a él, y podemos ver la generosidad del padre, ¿verdad? Que representa a Dios. Entonces,
Y era un padre generoso y él se fue a vivir a lo último que tenía en ese, con todos los placeres del pecado, que ese es que es lo normal que la gente hace cuando algo no le cuesta. Entonces, pero aquí podemos ver que él se da cuenta de que ya no tiene capital, ya no tiene dinero. Entonces, porque se lo había consumido y que al final lo bajo, cuando menciona los cerdos, quiere decir que toca fondo ahí, o sea, que ya no tenía forma de seguir viviendo. Entonces, pero al mismo tiempo yo creo que ahí refleja el corazón de nuestro Dios, de que Él de que siempre es bueno, pues, o sea, Dios siempre va a ser bueno, como decía usted, siempre porque ahí yo siento que se despierta la inteligencia de Él. Y cuando Él razona, comenzó a usar la inteligencia. Me levantaré, iré a mi padre, y el padre lo abraza. Pero aquí hay otra cosa que usted decía, él confesó su pecado, por eso es importante que no importa el estado que una persona caiga siendo cristiano, porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa si Él estuvo allá en lo más bajo. Entonces, y le dice prácticamente vuelve a la comunión, el compañerismo que tenía. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Que Él siempre nos va a estar recibiendo. Y yo siento que muchas personas les cuesta pues aceptar a otro, especialmente a tu hermano, porque recuerdan mucho el pasado. Y esa es una de las cosas que aquí no se observa en el Padre. El Padre sencillamente aceptó el perdón y volvió de vuelta a tomar el compañerismo como se llevaban antes. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No estar recordando el pasado. Y a veces, especialmente con los hijos, empezar a reclamarle. Tú hiciste esto, lo otro, y hacer quedar listas. Tiene que haber el perdón y olvido. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Iván. Bueno. Alex. La hermana Alex. ¿Tiene la mano levantada? Sí, mi amado hermano, Dios me lo bendiga. Sin ánimo de ser una vergüenza para Dios, quiero hablar desde el punto de vista legal. Ahí dijiste algo que bueno, que me gustaría aclarar. Tanto en los tiempos antiguos como hoy, actualmente, yo tengo un poco de conocimiento sobre el derecho hereditario, porque eso fue lo que más trabajaba cuando es más, el papá de mi hijo lo mataron por un juicio de herencia. Entonces tengo tengo conocimiento de derecho hereditario. Y desde los tiempos antiguos como a los tiempos actuales existen los testamentos intervivos y los testamentos intestatos. Son dos tipos de testamento. El intervivo es el que cuando el padre deja la herencia estando en vida. Tú puedes hoy día dejar tu herencia y repartir tus bienes a través de un testamento intervivo. O puedes hacer un testamento intestato que solamente va a tener validez con la muerte del testador. Ese era mi comentario. Amén. Gracias, hermana, por consejo de abogada. Dime, hermano Alejandro. Agustinho, sí, no, pensando y meditando un poco en la parábola del hijo pródigo y es necesario, o Dios nos ama tanto que nos envía esa clase de pruebas o esa clase de momentos difíciles en nuestra vida, cuando estamos envanecidos, cuando estamos cegados. Dios nos hace esa clase de amor, porque si no hubiese pasado por allí, Él no hubiese reflexionado. Quizás a las veces eh, situaciones extremas en la familia hacen reflexionar a la persona y volver al camino de Dios. Una pérdida de un familiar cercano, una tragedia
no lo sé, que le robaron la casa o lo secuestraron o cualquier momento difícil de angustia que se vean entre la vida y la muerte, hacen que las personas vuelvan a Dios. Y eso me parece un acto de amor. Y eso que le pasó al hijo pródigo, que creía que el dinero iba a ser su sustento diario, iba a ser su alimento diario, iba a ser su guía todos los días, iba a ser el final de sus días. Y resulta ser que el dinero no es eso. El dinero es un medio, más no es un fin. Y él no lo entendía hasta que llegó a entenderlo duramente, con hambre y con mucha tribulación. Pero gracias a eso volvió a la casa del Padre. Por eso es que digo que es una prueba de amor, y por eso es que el apóstol Pedro ve las pruebas de esa manera. Bendiciones, hermanito. Amén. Hermano Rigoberto Chamalé. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Buenas tardes, hermano. Gracias, hermano Agustín, por estas clases tan interesantes. Me impacta algo tremendo en la historia del hijo pródigo. Y una de las cosas que a mí me impacta es que cómo es posible que el hijo, hasta que comenzó a ver lo que le faltaba, cuando comenzó a ver la necesidad, es algo tremendo, que yo digo, ¿por qué tenemos que esperar ver una gran necesidad la que nos tiene que hacer venir a la presencia de Dios, venir en busca de Dios? ¿Cómo es eso que la necesidad no fue el amor que el hijo le tenía al padre? Ese amor no fue ese amor que lo hizo regresar al padre, sino lo hizo regresar la necesidad, lo hizo regresar el hambre. Eso es impactante. Y pienso que nosotros, es una gran enseñanza para nosotros, que no debemos de esperar algo grande que acontezca en nuestras vidas para estar llevando una vida pegada a Dios, estar llevando una vida cercana a Dios, sino pienso que el amor es lo que nos debe todos los días acercarnos a Dios. Hay muchas personas que se acercan por la necesidad que están pasando y están viviendo. Creo que nosotros debemos de buscar a Dios porque amamos su palabra, porque amamos sus mandamientos. Esto es algo que impacta en mi corazón, en la historia del hijo pródigo. Y otra cosa de las que a mí me impacta, mi hermano, es que el reclamo que el hijo mayor le hace al padre. Yo siempre he estado contigo y nunca me has matado, dice, un cordero. Y la respuesta tan directa que el padre le da, y le dice, si tú no te la has comido es porque no has querido, porque todo lo que es mío es tuyo. Y varias veces nosotros, los hijos de Dios, siendo dueños de tantas cosas, porque nosotros como hijos de Dios poseemos tantas promesas bellas de parte de Dios, poseemos tantas bendiciones de parte de Dios, y a veces por estar alejados de Dios tenemos que andar mendigando una bendición allá afuera, cuando en realidad el hijo todo lo tenía. Solamente mi hermano Agustín, y muchas gracias por esta clase que nos está dando. Gracias, mi hermano. Ciertamente, yo imagino que el padre, como usted dice, o sea, lo que lo movió a él a arrepentirse fue cuando tuvo la necesidad de comida, cuando sintió hambre, realmente. El hijo, claro. Pero el padre quería darle una lección. O sea, porque el padre permitió que él se fuera. El padre, porque si el padre no hubiera querido que él se fuera, no le hubiera dado los bienes, no le hubiera repartido los bienes porque no tenía esa obligación de hacerlo. Él le hubiera dicho, si te quieres ir, te vas como puedes, pero no tienes por qué llevarte los bienes. Pero el padre aparentemente quería dar una lección al hijo. Era lo que aparentemente, porque no hubo otra razón para que le repartiera los bienes. Y no sabemos si esta historia es real o una historia que inventó Jesús para enseñarnos acerca del amor de Dios y la reconciliación con Dios. Pero aparentemente el hijo no estaba bien, no estaba actuando correctamente en el hogar y el padre tenía que enseñarle.
Y la única manera de enseñarle es que él pasara por llevar a sus propios golpes. Era la única manera. El padre, imagino que muchas veces le enseñó lo que tenía que hacer, como así como le enseñó al hijo mayor. El hijo mayor fue fiel, nunca lo desobedeció, como él mismo dice, nunca te desobedecí, siempre cumplí tus mandamientos, siempre te fue fiel, trabajaba para ti, y ni siquiera un cabrito, como dice. Pero el hijo menor, hermano, no era así, era diferente, ¿verdad? Era más rebelde, que tenía sus propios planes, sus propias ambiciones. Y el padre tenía que enseñarle, pues. Y a veces la enseñanza duele. Es como cuando Dios te llama, Él utiliza la mano derecha. La mano derecha de Dios es suave y te trata con amor. Pero cuando tú no aceptas ese amor de Dios, Él saca a la izquierda, y cuando saca a la izquierda duele. Y más o menos lo que pasó con ese hijo pródigo. Bueno, a muchos nos ha pasado eso. Uno también ha sentido la mano izquierda de Dios en su vida, cuando uno no quiere hacer su voluntad, y duele, ¿verdad? Duele mucho cuando eso sucede. Y uno aprende de esa manera. O sea, la experiencia que uno vive le da un aprendizaje muy grande en la vida de uno, y eso no se olvida jamás, no se olvida jamás. Ciertamente uno tiene que buscar a Dios porque ama a Dios, no porque Dios lo alimente a uno ni porque le dé lo que uno necesita. Uno debe buscar a Dios por amor, y es lo que decía yo ayer, o sea, es enamorarnos de Dios, y cuando tú te enamoras de Dios, el amor todo lo puede, y tú jamás vas a abandonar ese amor, por más cosas que te puedan pasar en la vida, por más dificultades que puedas pasar, tú sigues con ese amor. Es como un amor de matrimonio. Por eso Pablo comparaba a la iglesia y Jesús con un matrimonio, con el esposo y la esposa. O sea, la cabeza, y Jesucristo es la cabeza, el varón es cabeza del esposo, como Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y tiene que ver con el amor de pareja y el amor de Dios por la iglesia, de Cristo por la iglesia. Y cuando hay ese amor, no hay separación jamás. Y es lo que Dios busca en nosotros. Y claro, y por eso es que yo a veces me preguntaba, ¿por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? O sea, ¿por qué no de otra manera? ¿Por qué de una manera tan dolorosa, tan humillante, una muerte tan horrorosa? Porque morir en una cruz era horroroso, pero era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Y decía, ¿por qué Dios permitió que fuera una cruz? ¿Por qué no fue algo más fácil para que no sufriera tanto? Porque si era por morir con un cuchillazo, pum, listo, moría, no sufría tanto. Pero ¿por qué una cruz donde iba a ser azotado, escupido, maltratado, y las humillaciones que le hicieron, y después sufrir en una cruz durante 6 horas? Y, o sea, era difícil. Y Dios simplemente quería mostrarnos algo con eso. ¿Y qué nos está mostrando Dios? Que nos ama tanto, que es capaz de eso por nosotros. O sea, de lo más terrible que le pueda pasar a un ser humano, Jesús pasó por eso, porque nos ama tanto. Es el amor de Dios. Y cuando yo veo ese amor de Dios en la cruz, porque cuando yo veo la cruz veo un amor de Dios, eso me tiene que motivar a algo. No me puede motivar simplemente, ay, qué chévere. No sé, me tiene que motivar a amar a Dios también. Por eso Juan dice, el apóstol Juan dice, nosotros le amamos porque nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Ahí está la cruz. En la cruz vemos el amor de Dios. Ahí vemos el amor de Dios. Y cuando yo veo ese amor, eso tiene que llevarme a ser fiel y amar a Dios sobre todas las cosas, pues. Siempre. Porque ahí se muestra lo que Dios hace por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que tenemos que enseñar, el amor de Dios. No simplemente, mira, si no te bautizas vas para el infierno, eso no convierte a nadie. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Cuando tú muestras el amor de Dios y alguien se enamora de Dios por lo que ha hecho por ti, tú jamás te sales, jamás te vas de ahí. O sea, tú siempre vas a estar con Dios. Un matrimonio, cuando la pareja se ama, eso jamás se separa. Siempre van a estar juntos. Y así debemos ser nosotros. ¿Alguien más como comentarios? Porque ya son las 11. Creo que la próxima semana continuamos entonces viendo el regreso del hijo pródigo. Vamos a ver la actitud del padre y la reacción del hijo mayor. Son tres partes que nos quedan de la parábola del hijo pródigo. También son interesantes.